Estimados hermanos y hermanas, muy buenas noches con todos. Gracias a Dios por permitirnos reunir un día más. Quisiera compartir unos versículos de la palabra de Dios, dejando la libertad para que el Señor pueda añadir lo que el Señor estime conveniente para nuestra edificación y crecimiento. En esta tarde, hermanos, tuve una conversación con un amigo de hace muchos años, a quienes siempre que hemos podido hablarle, he hablado la palabra de Dios, le he dado la buena semilla muchos años. Y después de una larga conversación, me dice Álvaro, ¿y qué dice la Biblia sobre el COVID? Hermanos, fue un motivo de poder tener una conversación sobre lo que dice la palabra de Dios. Se abrió una puerta, como decimos en nuestro lenguaje cristiano, para poder hablar del Evangelio. Y así como él, muchas personas hay en este día, hermanos, que se encuentran en una situación de preocupación, temor y miedo. Y por lo tanto, hermanos, en la Biblia hay una palabra de consuelo para todo aquello. Entonces, hermanos, no sé si todos tenemos esa claridad, qué es lo que dice la Escritura sobre el tiempo que estamos pasando. Y quisiera solamente compartir unos 2 o 3 versículos y dejando la libertad que el Señor pueda añadir. Hermanos, es el momento en que tenemos que aprovechar el estado en que vivimos para poder anunciar lo que Dios va a hacer muy pronto en este mundo. Todos tenemos que tener esa claridad. Y me hizo recordar mucho este himno que hemos cantado al principio, el himno 98. En tristeza y tempestades, una luz se ve. En medio de las dificultades, las pruebas que pasamos, hermanos. Pero dice que se ve una luz. ¿Y cuál es esa luz? Dice, es de Cristo la promesa, pronto volveré. Esa luz que se alumbra al final de la tempestad es la promesa del Señor Jesús, que pronto vendrá por los suyos para llevarnos y librarnos de este presente siglo malo. Pero para aquellos que no han aceptado al Señor Jesús, empezará la oscuridad. Empezará un momento de angustia y de dificultad por no haber recibido el amor del Señor para ser salvos. Entonces, hermanos, brevemente conversé un poquito con este amigo y quisiera compartir. El Señor Jesús manifestó en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el estado de las cosas que estarán sucediendo en la tierra en los instantes antes que venga el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día. Mateo 24. Encontramos que los discípulos le hicieron unas preguntas al Señor Jesús y le dijeron, verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los suyos preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo va a suceder lo que él había dicho? ¿Y cuándo será la señal de su venida? Versículo 5. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Entonces, hermanos, una de las señales que la venida del Señor Jesús está muy cerca es el surgimiento de muchos engañadores. Muchas personas que vienen con falsas doctrinas, con falsa enseñanza y que se multiplican a todo lado. El verso 11 también dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso, hermanos, está a la vista de todos los hombres. La cantidad de doctrinas en todo el mundo es una prueba de que estamos en los últimos tiempos y que el Señor Jesús viene muy pronto. Pero la otra señal en el versículo 7, estamos en Mateo capítulo 24, verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces yo le comento a mi amigo, le digo, el Señor predijo que habrá pestes y hambres. Y lo que ahora tenemos es una peste, porque una peste es una enfermedad contagiosa que causa mucha mortalidad. Y aún todavía no sabemos cuándo va a terminar. Hasta ahora ya hay muchos muertos en todo el mundo, pero aún no sabemos cuánto va a terminar todavía y cuántos van a morir. Entonces, para los que leemos la palabra de Dios y estamos atentos a las profecías, esas dos señales de los muchos engañadores que hay en todo el mundo y en las pestes y demás está por hablar de las guerras y los conflictos de nación contra nación, reino contra reino, que ya sabemos de hace mucho tiempo. Ahora el Señor ha mandado una peste mundial en todo el mundo. Y eso es una advertencia de parte del Señor a la humanidad, a la iglesia y a cada uno en particular. Es una advertencia para prepararse, porque pronto el Señor va a venir y pronto el Señor va a llevar a su iglesia. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, es el momento de, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, de anunciar a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, hermanos, enseñar estas verdades, que esta pandemia no es casualidad, no es culpa de una persona o de un país, es que Dios lo permite, hermanos, porque para los creyentes, el Señor controla todo lo que pasa en este mundo y ni una hoja de un árbol cae sin su voluntad. Mucho más una persona no puede morir sin que Dios lo permita. Entonces, hermanos, esta pandemia, que es una advertencia, primeramente, hermanos, para prepararnos para partir junto con el Señor. Y es lo que hemos cantado en este himno en esta noche. Dice, al final, una luz se ve, es la promesa, pronto volveré. Y la otra estrofa dice, largo tiempo me ha guiado en el mundo aquí. Aquí esta estrofa hace como el tiempo pasado. Y ahora dice, más ya veo la morada lista para mí. Hermanos, los creyentes tenemos que vivir con esa premisa en nuestra mente. Que el Señor ayuda a prepararnos un lugar. Y ese lugar ya está por terminarse. Y muy pronto vendrá el Señor. Pero mientras nos deja todavía en este mundo aquí, hermanos, el Señor nos deja con una responsabilidad de anunciar la salvación. Escuchen o dejen de escuchar. Entonces, hermanos, por otro lado, hermanos, vemos de que el tiempo en que estamos viviendo
es una clara manifestación que estamos en el último tiempo. El Señor Jesús lo manifestó en Lucas capítulo 17, hermanos. Y todos necesitamos tener estos versículos en la memoria, hermanos, para poder hablar y convencer a las personas de que es el tiempo de prepararse, porque la venida del Señor está muy cerca. El Señor Jesús, hermanos, manifestó en Lucas capítulo 17, cuando le preguntaron de su venida, versículo 20, Lucas capítulo 17, verso 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Da unas señales, hermanos. Versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. El Señor Jesús utilizó el ejemplo del juicio que Dios hizo en el tiempo antiguo en los días de Noé. La humanidad estaba, según leemos en Génesis capítulo 6 y 7, la humanidad se había corrompido. Todo pensamiento del hombre era solamente el mal. Y como decimos en nuestro medio, era irremediable la condición del hombre. Entonces lo que hizo el Señor, ejecutar un juicio sobre el mundo impío. Y el Señor lo ha dejado como ejemplo para nosotros en este tiempo. Y luego también toma el ejemplo de Lot, versículo 28, Lucas 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor Jesús, hermanos, que conoce todos los designios divinos, Él manifiesta de que el Señor vendrá y el mundo estará como en los días de Lot. En los días de Lot, hermanos, la humanidad se había degenerado, se había corrompido. El mundo estaba totalmente alejado de Dios. Y eso es lo que revela el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Roma. En Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, hermano, vamos a leer unos versículos para ver cómo el mundo gentil del tiempo antiguo se había alejado de Dios. Dice el versículo Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es lo que hizo el mundo antiguo. Dejó de servir al Dios vivo y verdadero y se hizo imágenes de animales, de hombres, y los sirvieron a ellos. Y la consecuencia de este alejamiento, de esta desobediencia, verso 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego relata a qué grado de degradación moral llegó el hombre en ese tiempo, hermanos. Dice verso 26, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto nos hace recordar, hermanos, el estado de vida de Sodoma y Gomorra, que estaban en una degradación moral. Por ellos no tenían en cuenta a Dios, Dios los abandonó a todo tipo de concupiscencias y deshonraron sus cuerpos. De modo, hermanos, de que el Señor ejecutó juicio sobre estas naciones por no haber tenido en cuenta a Dios. Y el Señor Jesús lo toma como un ejemplo para nosotros. Y dice que en el último tiempo, antes que venga el Señor Jesús, la humanidad estará viviendo en el mismo estado de cosas. Hermanos, y si hoy día miramos a nuestra sociedad en que vivimos, hemos llegado al mismo nivel, al mismo estado de vida. Y por eso, hermanos, de que es una prueba de que estamos en el último tiempo. Y es el tiempo, hermanos, de anunciar el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a aprovechar este estado en que vivimos para anunciar a los hombres la salvación. Dios quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, pero nos ha dejado a nosotros como un medio de poder evangelizar al mundo y enseñarles de que solamente es el inicio del juicio de Dios. Después que la iglesia sea arrebatada al cielo, Dios derramará su ira, las plagas de la ira de Dios sobre el mundo incrédulo por no haber aceptado al Señor Jesús. Y como dice versículo 32, estamos Romanos 1, 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Estimados hermanos, Dios un día va a hacer juicio a todo aquel que se encuentre culpable. Y la única manera de escapar del juicio es por medio del Señor Jesús. Recibiendo al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y así escapar del juicio y de la condenación eterna. Porque Dios un día tiene en su mente hacer un juicio, como dice Hebreos 9:27, Hechos 17:30 y muchos otros versículos que lo sabemos. Y ahí en el juicio, hermanos, el Señor dará su recompensa a cada uno conforme a su labor. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a comprender el tiempo que estamos viviendo y aprovechemos, hermanos, de anunciar este mensaje de salvación, de arrepentimiento. Es el tiempo de hablar del Señor. Como dice, echar mano de la vida eterna, que solamente es por gracia y por la fe en la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Hermanos, que el Señor añada su palabra y bendiga en cada corazón y nos ayude a esperar al Señor, pero esperar anunciando su palabra, animando a los hermanos a estar fieles al Señor hasta la muerte, hasta el final, y así estar preparados para cuando el Señor regrese pronto por los suyos. Hermanos, que el Señor añada y bendiga su palabra. Amén.
Hermanos, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, desde el 3. Vamos a pensar en algunos versículos, queridos hermanos, ya que estamos hablando lo que el Señor dijo acerca de su venida. Desde mucho tiempo estaba ya anunciando la venida del Señor. Pero vamos a ver aquí lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué retarda su promesa? Es cierto que nosotros aquí entendemos lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de su venida, donde leímos en el Evangelio de San Mateo, en San Lucas. El Señor desde aquellos tiempos está hablando. Pero ¿por qué demorar tanto en su venida? Podemos preguntarnos nosotros. ¿Y cómo estar pensando en su venida? Y nos preguntamos cada uno de nosotros, ¿estamos preparados para esperar la venida del Señor o no estamos preparados? ¿Y por qué el Señor tarda con su venida? Aquí vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Algunos versículos que nos va a hablar en cuanto a su tardanza. ¿Por qué tardar el Señor en su venida? Damos lectura, hermanos, del versículo 3. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. El versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque es que desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Es voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí nomás, hermanos, nos quedamos con la lectura. Vemos aquí, hermanos, las promesas del Señor. Como estábamos hablando en el versículo 4 que dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Muchos ciertamente, cuando se lo menciona la palabra del Señor, tienen una excusa de decir, no, es ciertamente que las cosas es igual, no va a pasar, no va a haber juicio,
Este juicio estamos pagándolo acá, nosotros nomás lo pagamos, nosotros con la muerte se termina el juicio. Hermanos, muchas personas ven así, pero hermanos, cuando las promesas de Dios, pues ciertamente Él no retarda su promesa. Como dice el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Perdón, hermanos, se me cortó la línea un ratito, disculpen. Adelante, hermano, lo escuchamos. Pero en el versículo 8 encontramos, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hermanos, tanto tiempo ha pasado, tantos años, tantos días, quizás el mundo se encuentra así. Quizás el mundo se encuentra más mal, hermanos, como vimos en el libro de los Romanos. Completamente lo que estaba profetizado. El Señor, si fuera de no tiene misericordia, algo que no se compadece de la humanidad, el Señor ya lo había destruido este mundo. Pero el Señor, como vemos también en muchos pasajes, que Dios es amor. Ese amor de Dios todavía tiene tanta compasión de la humanidad. Por eso es lo que dice en el 9, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, por eso es que el Señor tarda, no derrama su ira todavía sobre esta humanidad. El Señor retiene todavía su juicio y no quiere terminar con toda la humanidad de una manera sin avisarlos, sin ponerlos a la expectativa, sin dar su palabra, sin hablarles su palabra. El Señor quiere hoy día todavía que se siga predicando esa salvación. El Señor quiere que nadie se pierda, mis queridos amigos y hermanos en el Señor. Así que el Señor es muy amoroso, digamos así, muy misericordioso. Ciertamente no quiere que ninguno se pierda. Hoy día, y siempre está hablando y está tardando todavía. El Señor está hablando hoy en día con el mundo, ciertamente estamos aquí lamentando. La humanidad lamenta por lo que está sucediendo. Pensando de repente qué momento me tocará. Pensando de repente qué momento me tocará el COVID. Hermanos, pero si no estamos preparados, amigos, si no estamos preparados, qué pena en verdad. Solo esperar el juicio. Pero hay esta última oportunidad, estos últimos tiempos en que el Señor se está manifestando con su palabra, está avisando de esta manera, porque tenía que cumplirse su bendita palabra para no tenerlo por mentiroso. El Señor es compasivo, es un Dios lleno de amor que nos está avisando hoy en día. Así que mientras estamos todavía en vida, debemos nosotros estar preparados. ¿Y cómo prepararnos, hermanos? Confesando nuestros pecados al Señor, aceptando al Señor y recibiéndolo en nuestros corazones.
arrepintiéndose de nuestras maldades, porque ciertamente nosotros como pecadores necesitamos un arrepentimiento y recibir al Señor. Leemos unos versículos cuando el apóstol Pedro predicaba. Capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 17. Versículo 17 y 19. Dice así la palabra del Señor: más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, aquí el apóstol Pedro cuando predicaba, les hablaba que porque tenemos lo que él ciertamente empezó a predicar, pero les daba a entender que por ignorancia habían hecho muchas cosas contra el Señor. Por la ignorancia que hay en cada persona sin conocer a Dios, hacemos cosas que mucho lo ofendemos a ese Dios vivo y verdadero. A ese Jesucristo que lo crucificaron, hermanos. Por eso es que le dice, por ignorancia lo habéis hecho. Porque no conocían, no entendían, no comprendían. Hermanos, pero sí les dice, Pedro, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, ahí está la base principal de la persona que no conocemos al Señor todavía. Sabemos que hemos caminado en una vida ignorante y no hemos sabido vivir esa vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha ofrecido. Hemos sido ignorantes también nosotros un tiempo cuando no conocíamos al Señor. Y el que no conoce al Señor está considerado como ignorante, pero por la ignorancia hacemos lo que no conviene. Pero aquí el apóstol Pablo sí le recomienda y le dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Esas son las promesas del Señor. Hermanos, para acercarse al Señor, para conocer al Señor, para recibir al Señor, hay que arrepentirnos y convertidos y recibir el perdón de pecados de parte de nuestro Dios. Hermanos y amigos, de repente alguien está escuchando la palabra, el mensaje del Señor, la palabra del Señor. Queda pues a criterio personal que tomemos nuestras conciencias y tengamos que hacer lo que el Señor nos recomienda. Así que hoy en día, no es tarde todavía, hermanos. Todavía hay tiempo. El que quiera aceptar al Señor como su Salvador, acérquese a toda confianza que el Señor le promete el perdón de pecados y aún darles la vida eterna a cada uno de nosotros. Hermanos, esto es lo que he querido compartir en esta noche, estos pequeños versículos. El Señor, hermanos, siga bendiciendo su bendita palabra. Amén. Amén.
Hermanos, podemos tener unos pensamientos más en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Este capítulo 3, hermanos, empieza diciendo el apóstol Pedro así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, o sea, en ambas cartas que escribió Pedro, en la primera epístola y en la segunda epístola, y en ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entendemos que en ambas cartas, el propósito de las cartas era despertar el entendimiento de los creyentes. Muchas veces, hermanos, nos acostumbramos a una rutina de vida y descuidamos las cosas del Señor, las cosas espirituales. Y el propósito de estas dos cartas de Pedro es despertar el entendimiento de los creyentes. Aquí se dirige a los creyentes. Luego dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. O sea, para recordar lo que se dijo por medio de sus profetas, y dice, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles habían anunciado, hermanos, y el apóstol nuevamente escribe para poder tener esta enseñanza para nosotros. Y luego, hermanos, el apóstol, a partir del versículo 3, empieza a detallar el estado de cosas que pasarán en el tiempo futuro, en el posterior tiempo, como dice ahí, cuando ya estemos al final del tiempo de la gracia. Y el carácter de este tiempo, dice, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Hermanos, hay un pensamiento en el mundo de que Dios es amor y que no va a mandar a castigo a nadie. Y que Dios va a actuar como su grande amor y misericordia y que al final va a perdonar a todos. Hermanos, es un pensamiento humano. Y algunos toman el ejemplo de un padre y dicen, un padre no va a mandar al juicio, al fuego a su hijo, y mucho menos Dios. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, que Dios es grande en amor y misericordia, pero también Dios es justo. Vamos a ver un versículo, hermanos, porque tenemos que mostrar con la palabra a los que dicen así. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Cuando se revela al siervo, a su siervo Moisés, Dios revela su carácter, los atributos de Dios. Y a muchos nos gusta, Dios es amor, sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios nos perdona. Muchos nos gusta estas frases. Nos gusta que nos consuelen con esto. Y que Dios nos va a perdonar todo. Dios va a perdonar la negligencia. Dios va a perdonar. No, Dios es amor. Pero hermanos, el Señor revela su otro carácter. Éxodo capítulo 34. Versículo 6. Dice el Señor aquí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, por delante de Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí encontramos, por un lado, el carácter de un Dios misericordioso y piadoso, que tiene misericordia del pecador y se compadece de él. Pero luego, el versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
Pero aquí viene la otra parte, hermanos, que a muchos no nos gusta. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En su carácter de un Dios justo, el día del juicio en ningún momento, en ningún modo, va a tener por inocente a aquel que se encuentra culpable. Estimados hermanos, esto nos quede bien claro. Si Dios es cierto que es amor y misericordia, piadoso, tardo, lento para la ira y grande misericordia, pero también el otro aspecto de Dios es que es un Dios justo. Y como es un Dios justo, tiene que dar a cada uno según le corresponde. Y al que le encuentre en pecado, tendrá que pagar por su pecado. Porque si lo perdonaría al impío y al pecador, entonces dejaría de ser justo. Y Dios es un Dios justo. Y de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable. El día del juicio, cuando el Señor ejecuta el juicio, Apocalipsis capítulo 20, sabemos todos, el juicio del gran trono blanco, 15-20. Entonces, ahí se abrirán los libros y Dios juzgará a cada uno según su obra. Pero en este tiempo de la gracia, hermanos, y si están escuchando en esta noche algunos que todavía no han aceptado al Señor Jesús, que quizás muchos oyen la palabra mucho tiempo, como dijo en la conferencia en Buenos Aires el hermano Philip, muchos son desde niños oidores de la palabra, han ido a la escuelita dominical, han ido con su Biblia en su brazo, pero no han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y por lo tanto no tienen al Señor Jesús como su Salvador personal. Se contentan con decir que el Señor Jesús es el Salvador del mundo. Eso es muy cierto. El Señor Jesús vino para salvar al mundo, pero el Señor Jesús quiere salvar personalmente a cada uno. Y eso solamente se consigue cuando el hombre acepta que es pecador y acepta al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, hermanos, con este versículo de Éxodo, el Señor no da por inocente al malvado. El día del juicio, Dios no va a declarar inocente al que es culpable. En este tiempo de la gracia, Dios está manifestando su misericordia y su amor. Y por eso, volviendo a Pedro, en aplicación de su amor y su misericordia, nuestro Dios y Padre todavía retarda la venida del Señor Jesús. Quizás en esta noche hay alguno que todavía no aceptó al Señor Jesús. Y Dios quiere extenderle su gracia y su misericordia. Y quiere que usted sea salvo. Quiere que usted acepte al Señor Jesús. Y por eso que el Señor Jesús está esperando. Pero hermanos y amigos, el tiempo de la gracia va a tener su fin. La paciencia de Dios llegará un día a su fin. Y ese fin no sabemos cuándo puede ser. Como decía mi amigo, los que escucharon temprano, este virus que ha venido al mundo de hoy es una advertencia a la humanidad. La humanidad está al borde de la muerte. Puede morir hoy o mañana. Nadie lo sabe. Pero con la muerte no termina todo. Solamente es el fin de la existencia del hombre sobre el mundo. La muerte es separación del cuerpo y del alma. El cuerpo se va a la tierra, porque de ahí fue tomado, como dice la palabra. Pero el alma regresa a dar cuenta a Dios. Entonces, dice que en este tiempo hay mucha indiferencia y mucha ignorancia, hermanos. A pesar de los castigos, de la muerte, de la aflicción, el llanto en todo el mundo, muchos piensan que esto va a pasar, eso como una tempestad.
Y como dice, volviendo a Pedro, capítulo 3, dice que muchos ignoran voluntariamente que por la voluntad de Dios, dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Muchos desconocen al Creador, que Él creó las cosas. Mucho más la falsa ciencia que existe hoy día, que quieren hacer entender al hombre que todo sucedió de la nada, que la perfecta creación del mundo fue fruto de la casualidad, que la circulación de los planetas, los satélites, es una casualidad y que hay una ley de gravitación universal por la cual los planetas no se chocan unos con otros. Sin embargo, no explican quién le dio esa ley. Esa ley tuvo que haber sido dada por alguien. Y esa es la ley que Dios le puso. Si leemos el libro de los Salmos, vemos que Dios estuvo poniéndole en orden todas las cosas. Al mar le dio su estatuto que no se salga. Y así, Dios creó todo. Pero muchos ignoran eso hoy día, hermanos. Y por eso que Dios ahora tiene que hablar de otra manera. Como el hombre no quiere aceptar la palabra de Dios voluntariamente, Dios tiene que hablar por medio de la aflicción. Ahí es cuando recién el hombre escucha a Dios. Y por eso que, hermanos, en este tiempo muchos están escuchando a Dios. Varios están viniendo al Señor, todos somos testigos. Pero el Señor quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, volviendo a Pedro, capítulo 3, dice, verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. El apóstol Pedro nuevamente menciona aquí que va a haber un día del juicio y que hay un fuego eterno, que es el castigo. Y dice, miren, el final del versículo 7, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del juicio será el día de la perdición de los hombres impíos, los que han andado impíamente en este mundo, conforme a su voluntad, haciendo lo que este mundo hace. Ese día habrá llegado el día del juicio. Dios juzgará a cada uno y dará su recompensa a cada uno. Pero mientras tanto tenemos aquí todavía, y mientras estemos en este mundo, como dice el versículo 8, para los creyentes, dice, oh amados, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para Dios el tiempo no pasa, pero Dios solamente ahora está dando la oportunidad para que muchos puedan venir al Señor Jesús y aceptar como su Salvador. Pero luego dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. La paciencia de Dios es grande, hermanos. Como comenté con mi amigo, Dios en aplicación de su justicia hubiera podido actuar como actuó en el tiempo del diluvio, mandando el castigo y toda la muerte. Porque este mundo en que vivimos está lleno de corrupción y ya no tiene solución. Pero Dios en aplicación de su misericordia está dando oportunidad para que el hombre se arrepienta y venga a Él. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estimados hermanos y amigos, si alguien escucha en esta noche, no es nosotros que decimos, es el Señor en su palabra, que una vez más lo llama al arrepentimiento. Venir al Señor Jesús con sus pecados, tal como está, confesar su pecado al Señor Jesús y pedir que lo perdone y luego esperar al Señor Jesús, quien muy pronto vendrá a llevar su iglesia. Y luego se desencadenará
las copas de la ira de Dios sobre este mundo por no haber creído en el Señor Jesús y por no obtener la salvación de su alma. Hermanos y amigos, que el Señor bendiga su palabra en esta noche y nos ayude a seguir proclamando este mensaje, hermanos, porque para eso es que el Señor nos deja en este mundo, para proclamar el mensaje de salvación. Y hoy día, hermanos, es el tiempo oportuno, donde el hombre está afligido, donde hay llanto, dolor, lágrimas por todo el mundo. Entonces Dios toca el corazón para que la palabra pueda hacer efecto en ese corazón. Que el Señor bendiga y añada su palabra. Amén, hermanos. Sí, hermanos, estamos viendo todito esta circunstancia, lo que hemos visto, lo que nos hace Pedro, lo manifiesta. Y de esto de antemano, precisamente lo manifestabas. ¿Se escucha? Amén, hermano. Amén, Escucha. hermano. Ya lo puedo activar, hermano Emilio. Ya está ya. Adelante, hermano. Ya, gracias. Sí, lo que se ha manifestado en estos pasajes que nos muestra verdaderamente la exhortación, digámoslo así, para que puedan. Y esto nos hace pensar también en todo lo que, como se mencionó, estos acontecimientos que están sucediendo mundialmente. Pero hace un llamado a la reflexión. Lo que se escuchó con nuestros hermanos están manifestando, es ahora cuando que tenemos nosotros precisamente, a pesar de todas estas dificultades, se ha mostrado la palabra de Dios. Y esto nos hace recordar cuando Dios encargó a un siervo, a un profeta, encargó Dios, ¿para qué? Para que se arrepientan, para que tengan conocimiento, porque aquella ciudad lo iba a destruir. Esto nos hace cuando Dios encarga a Jonás. Sabemos bien, le había encargado la advertencia que le daba para este pueblo de Nínive, para que decir, un encargo tan compaginado, unas cuantas palabras, para que él solamente vaya por la calle y se diga, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Eso lo encontramos claro en el libro de Jonás, el profeta Jonás. Y eso es lo que hoy en día también, de una y otra manera, nos hemos escuchado, es cierto, la exhortación que hace. El Señor dijo bien claro, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados de pecados, o todas las cosas, venir a mí, y eso es lo que está haciendo. Por eso es que este encargo que le dio Dios a Jonás para que se vaya y diga. Y esto es lo que ahora está sucediendo con nosotros también para manifestar esto. Hemos escuchado esto precisamente para que este pueblo se ha escuchado, es cierto, desde la antigüedad había peste, esa peste que ya sabía. Aquí no muestra ninguna peste, pero Dios se encarga de ese arrepentimiento, hermano. Solamente esas palabras que tenía que decir Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué expresiones, hermanos, cuando se manifiesta, pero la humanidad está en todas las cosas. No quieren entender, no quieren comprender lo que está. Y esto precisamente en estos tiempos que se está viviendo. No quieren reconocer que todo también la advertencia de Dios. Qué privilegio, pero Jonás comenzó por de calle en calle a recorrer toda esa ciudad y llegó hasta los oídos de ahí del jefe del rey, todo esto para manifestar. Y él hace precisamente para que se den cuenta que se arrepientan.
que se arrepientan, y sucedió así. Claro que todo ese pueblo de Nimes fue salvo, precisamente por esa predicación de ese hombre. Por eso es que el Señor siempre manifestaba: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Le digo. Esto es lo que está buscando Dios por medio del Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el acercamiento hacia nuestro Dios y nuestro Padre, para poder encontrar la salvación tan grande por medio de su Hijo. Y es esto, para manifestar lo que se mencionó en otros hermanos. Pedro exhortaba, Pedro manifestaba. Pero esto nos hace manifestar cuando el Señor también buscó a sus discípulos, junto a esos discípulos, para manifestar, hermano. Ahora también ha buscado hijos, también para poder, Dios nuestro Dios, cuando el Señor comenzó a juntar a estos discípulos para que lleven el mensaje, se lleve el mensaje. Por eso es que también ahora nosotros, de una y otra manera, en cada sitio, en cada lugar, hermanos, nos manifiesta lo que Nínive tuvo, lo que Jonás tenía que hacer. Un solo hombre, caminar nomás y predicar. ¿Cuántos hermanos en muchos países también los escuchamos a nuestros hermanos que tienen que llevar tantos mensajes de una y otra manera, inspirados? Otros hermanos con sus familias se van precisamente. Que el Señor ayude a estos hermanos de una y otra manera para poder manifestar esa gracia que el Señor da. Para que con lo que dijo el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Él, ¿a quién más podemos recurrir sino a Él? Así Jonás, una figura de nosotros para ir de una y otra manera a avisarle que el tiempo se acorta, el tiempo se está cortando cada vez más. La venida del Señor, lo que Pedro está manifestando. Y esto es lo que nos hace pensar cuando Nínive era una ciudad tal vez muy pecadora, lo que menciona, pero Dios tiene cuidado de este pueblo, de este lugar de Nínive, que tiene que darse cuenta. Por eso que también Sodoma y Gomorra, como también una ciudad llena de pecado, y tuvo que destruirlo. Pero ahí había una familia también creyente. Estaba ahí en Sodoma, en Gomorra, en estos lugares ahí. Era familia de un padre maravilloso. Familia de Abraham, que era loco a su familia también en ese lugar que estaba en ese. Dios iba a destruir todo eso. Y así cuántas las circunstancias que nos muestra en la palabra de Dios para que nos demos cuenta y reflexionemos. Para que esa palabra no vuelva vacía, como dices, para no vuelva vacía, hermano. Hará lo que Dios determine, dice Isaías. Hará lo que Él determine. De una y otra manera, tal vez por la buena semilla o algún tratado, esa palabra no volverá vacía. Hará lo que Él ha determinado en cada momento. Lo que nos contaba nuestro hermano sobre otro amigo, para mostrarle verdaderamente que dice la palabra de esta enfermedad, de esta plaga. Y eso es lo que encontramos. La palabra está manifestando todo. Vendrá todas estas cosas, pestes ahí, uno, el hijo contra el padre, la hija con la madre. Todo esto estamos lo viendo. Todas estas cosas. Estas cosas que nos hacen pensar en esto. Pero Dios no quiere, como dice, la muerte del pecador, no quiere. Él no quiere que se arrepienta. Y en estos tiempos es cuanto más debemos pensar en esto. Cuanto más la humanidad que está viendo en todas partes del mundo, hermano. Así que el Señor nos dé esto como a este siervo Jonás. A pesar de que todo lo que había hecho para llegar a Nínive, no quiso, no quería ir. No, ¿para qué? El Señor no va a perdonar, no, pero quiere que alguien vaya y diga al pueblo que lo que va a suceder. Por eso es que Dios también le dice a Abraham: ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Ah? Ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer. No lo ocultó, le dijo a Abraham. Y ahí es donde Abraham trata de interceder
Señor, ¿vas a destruir esta ciudad? Y esto es, aquí hay, Jonás, todo es un pueblo enorme. Abraham tiene que interceder y decirle, Dios, Señor, si hubiera 50 aquí en este mundo, por esos 50 lo vas a destruir. No, le contesta Dios, no. Perdone, si tal vez no estén los 50, estén los 40 y sucesivamente. Imagínense. ¿Saben? Cuánta misericordia todavía para interceder a Abraham, lo que el Señor Jesucristo ahora también intercede por nosotros. Por eso es que llama para que se arrepienta. Y esto es lo que estamos esperando. El tiempo se va cortando cada vez más. Y esto sucedió así. Por eso es que por este pueblo de Nínive tuvo misericordia. Y vemos que desde un comienzo ya todo el pueblo se dio cuenta, hasta el mismo gobernante. Lo hizo entrar en ayuno, en servicio, todo esto. Y se salvaron. Entonces se arrepintieron todos ellos. Y esto es lo que ahora pedimos a toda la humanidad, que se den cuenta que el Señor está cerca. El Señor pronto viene ya y Él no quiere la muerte del pecador, no lo quiere. Pero ¿qué pasa? No quieren acercarse, como se dice, es cierto. Muchos niños se mencionaban, todos estos niños que han crecido, pero crecieron y se alejaron, ya no escucharon. Pero llegará el momento que se den cuenta, tal vez que no sea demasiado tarde, y despierten precisamente en lo que han oído, en lo que han aprendido. Esto es lo que pedimos, como dice, como padres, como abuelos y todo esto, para que ellos puedan acercarse al trono de la gracia y encontrar ese oportuno socorro. Ese oportuno. Pero alguien tuvo que decirle, alguien tuvo que mencionarle. Jonás tuvo que ir por medio del Señor a decir que iba a destruir esta ciudad, se va a destruir. Pero era necesario. Y eso es lo que encarga ahora a los suyos, lo que de una y otra manera, una palabra, un folleto, una cosa, entonces se va haciendo ese conocimiento, para que no haya ninguna excusa de que no ha oído, no me han dicho, no me han mencionado. Están de una y otra manera. Así que esto nos hace pensar siempre en estos tiempos difíciles, por esta peste que hay en este mundo. Pero, en fin, y esto es para que reflexione la humanidad, se dé cuenta que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, es paciente, pero llegará su momento también que ya, como esas vírgenes también, ahí está, ya no. Unas 5 prudentes, las 5 insensatas, la puerta se cerró. Ya no. Igual puede suceder como lo que cuando Noé también construyó el arca, que Dios le dijo que construyera. Por eso es que muchos se habrán burlado. ¿Qué es esto? ¿Que un desierto, un barco acá en este desierto? No, esto es lo que da. ¿Cuánto tiempo habrá estado Noé construyendo toda esa arca para ver todo esto? Habrá tenido cuántos ayudantes tal vez, pero ni uno de esos. Solamente llegó el momento en que Dios tuvo que decirle que entrara. Y cuando entró todo lo que Dios le había dicho, ¿qué hace? Dios cerró la puerta. Noé no cerró la puerta, sino Dios cerró la puerta. Y esto es lo que también va a suceder. Cuando Dios cierre esa puerta, nadie la va a abrir. Por eso que nos dicen los evangelios, yo soy la puerta, que por mí entrará y será salvo. Yo soy la puerta, el Señor Jesucristo nos muestra. Y esto es lo que queremos hoy en día. Que antes que esa puerta se cierre, puedan encontrar la salvación. Puedan encontrar a familiares, todos ellos, vecinos, encuentren antes que esa puerta se cierre. Y una vez que se cierre, nadie la va a abrir ya. Ahora está abierta. Así que esto nos ayude para manifestar siempre esa gracia, queridos hermanos, en todo momento. Mientras aún hay, como dice la palabra, mientras aún hay tiempo, ahora es el día de salvación, ahora
No dice mañana, sino ahora, una hora. Y esto nos da la reflexión, queridos hermanos, para que tengamos esa fuerza nosotros de poder de una y otra manera. Hay dificultades, no podemos salir, estas cosas, pero ahora con estas virtuales que hay, están escuchando otras personas también. Están escuchando, viendo, y esto también ayuda. Así que oremos siempre al Señor por todo esto conforme, para que así como este pueblo de Nínive sea salvo, así como todas estas circunstancias que habló, cuando estuvo el Señor también, Señor, ¿quién eres? Esto es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, tiene que decirle. Así que, hermanos, hermanas, que nos dé la fuerza necesaria cada día, aún todavía, para que estos niños, como decían nuestros hermanos verdaderamente en esta conferencia, sigan esto, porque después va a ser difícil, después ya no. Pero mientras tanto nosotros, como mayores, podemos manifestar esa gracia. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, y reflexionemos en todo esto, para que el Señor nos dé la fuerza necesaria, sobre todo a nuestros jóvenes, en todos estos momentos. Que el Señor guarde su palabra, siga guardando, queridos hermanos. Amén. Amén.